Mi jornada había empezado como cualquier otra, un día más entregando producto a las tiendas de esos pueblitos alejados, casi perdidos en el tiempo. Había recorrido esas rutas tantas veces que conocía cada curva, cada bache en el camino. Yo siempre pensé que mi trabajo era simple: cargar, descargar, manejar. Pero esa noche, esa maldita noche, todo cambió. Era ya tarde cuando mi compañero Luis y yo nos dirigíamos de vuelta a la planta. El cielo se había ido oscureciendo rápidamente y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer justo cuando pasamos el último pueblo. El cansancio nos pesaba a ambos, habíamos estado todo el día repartiendo cajas de Coca-Cola, pero queríamos llegar a tiempo, a casa, o al menos a la planta, antes de que la tormenta empeorara. El viento empezaba a silbar entre los árboles y el aire se volvía espeso, como si algo cargado flotara en el ambiente. «Espero que no nos agarre más fuerte», comenté mientras miraba al horizonte, que se oscurecía más rápido de lo que era normal. Luis, sentado a mi lado, asintió con una mueca de preocupación. De repente, el motor del camión empezó a fallar. Se escuchaba un ruido extraño, como un golpe seco dentro del capó. Intenté ignorarlo al principio, pero el motor rugía con dificultad. Pisé el acelerador con fuerza, pero el camión respondió con una sacudida, como si algo se hubiera quebrado. Unos segundos después, el camión simplemente murió. Todo se apagó. Nos quedamos parados en medio de la nada, en una carretera que atravesaba los montes, con la lluvia arreciando. No había señal de otros vehículos, ni luces de casas o tiendas. Solo el sonido del agua golpeando el parabrisas y el murmullo del viento que se colaba por entre las ventanas. «Mierda», murmuré. «Debe ser el motor». Luis me miró con ojos de preocupación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, aunque los dos sabíamos la respuesta. «Vamos a tener que esperar a que pare de llover y después revisamos. No creo que podamos hacer mucho con esta oscuridad». Nos refugiamos dentro del camión, confiando en que la tormenta pasaría pronto. Pero no fue así. La lluvia golpeaba el techo con fuerza y la noche se hizo cada vez más densa. No se veía nada más allá del parabrisas, como si el mundo entero se hubiera cerrado alrededor nuestro. La oscuridad era total. Estuvimos así, en silencio, escuchando el incesante martilleo de la lluvia, cuando de repente, algo sacudió el camión. Fue un golpe seco, fuerte, como si algo pesado hubiera golpeado el costado del vehículo. Luis y yo nos miramos de inmediato, confundidos, pensando que quizás algo había caído de un árbol, aunque no había árboles tan cerca. «¿Qué fue eso?», preguntó Luis, susurrando, aunque estábamos solos. No respondí. Salí de mi asiento y me asomé por la ventana, pero todo seguía igual. La lluvia seguía cayendo, densa y constante, y el camino seguía vacío. No se veía ni un alma, ni siquiera un animal. Pero el golpe había sido real, lo había sentido. Algo o alguien había sacudido el camión. Regresé al asiento, intentando calmarme, cuando otro golpe, más fuerte que el anterior, hizo que todo el vehículo se balanceara. «¿Qué carajos es eso?», exclamó Luis, visiblemente nervioso. Intenté calmarlo, pero la verdad es que yo mismo estaba asustado. Mi corazón latía a 1000 por hora y mi mente corría tratando de encontrar una explicación. ¿Un animal? ¿Un accidente? Pero nada parecía tener sentido. Estábamos en medio de la nada y no había señales de vida a nuestro alrededor. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido extraño, gutural, algo entre un gruñido y un chillido, que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Era un sonido bajo, profundo, pero que se clavaba en los huesos. Se oía distante al principio, como si viniera de lejos, pero cada vez se hacía más fuerte, más cercano. «Eso no es un animal», murmuró Luis, sus ojos grandes y asustados, clavados en el parabrisas, intentando ver algo en la oscuridad. De repente, el sonido cesó. Todo quedó en silencio. Incluso la lluvia parecía haber disminuido. Pero la calma no nos dio paz. Sentí una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, cerca, observándonos.
Voy a salir a ver qué es, dije, intentando convencerme de que era lo correcto. Luis intentó detenerme, pero yo no podía quedarme sentado esperando. Tomé una linterna y abrí la puerta del camión. Al instante, la lluvia me empapó y el frío del aire nocturno se me clavó en la piel. Alumbré a mi alrededor, pero no había nada. Solo el asfalto mojado y los arbustos al costado del camino, moviéndose con el viento. Di un par de pasos hacia el frente del camión para revisar el motor, pero entonces lo vi. Había algo en la oscuridad, en la carretera, a unos metros de nosotros. Al principio pensé que era una sombra, una figura humana quizá. Pero no era humano. La linterna apenas iluminaba lo suficiente como para distinguir la silueta. Era alto, mucho más alto que una persona. Sus extremidades eran delgadas, casi huesudas, y su cuerpo parecía doblarse de formas antinaturales. Pero lo más perturbador eran sus ojos. 2 puntos rojos brillaban en la oscuridad, observándome fijamente. Mi respiración se congeló. Sentí un nudo en el estómago, como si el aire mismo hubiera sido arrancado de mis pulmones. No podía moverme. No podía gritar. Aquella cosa solo me miraba, sin moverse, pero yo sentía su intención, su odio. De repente, el chillido, ese mismo sonido inhumano que habíamos escuchado antes, rompió el silencio. Era ensordecedor, como si viniera de todas partes a la vez. Retrocedí rápidamente hacia el camión, tropezando con mis propios pies y cerré la puerta de golpe. ¿Qué viste?, preguntó Luis, completamente asustado. No podía explicarlo. Las palabras no salían de mi boca. Intentaba hablar, pero lo único que podía hacer era mirar al frente, esperando que esa cosa no se acercara más. Pero el silencio había vuelto. Pasaron unos minutos, o quizás horas. No lo sé. El tiempo parecía detenerse. Ninguno de los dos se atrevía a hablar ni a moverse. Solo nos quedamos ahí, esperando. La lluvia seguía cayendo, más suave ahora, pero el miedo no disminuía. Eventualmente, la tormenta cesó por completo y el motor del camión, como por arte de magia, volvió a encenderse. Sin decir una palabra, Luis y yo arrancamos y nos alejamos de ese lugar lo más rápido que pudimos. No miré atrás. No quería saber si esa cosa seguía allí, observándonos, acechándonos. Al llegar a la planta, nadie nos creyó. Contamos lo sucedido a nuestros compañeros, pero todos pensaron que había sido el cansancio, que la tormenta y la oscuridad nos habían jugado una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y aunque me gustaría pensar que fue una alucinación, algo en mi interior me dice que esa carretera guarda secretos que es mejor no descubrir. Desde aquella noche, dejé de hacer esas rutas tan tarde. Ya no me atrevo a quedarme en esos pueblos después de que el sol empieza a caer. No quiero volver a enfrentarme a eso. No quiero volver a sentir esos ojos rojos clavados en mí, ni escuchar ese chillido infernal que todavía resuena en mis pesadillas. Quizás nunca sabré qué fue lo que nos acechó esa noche, pero hay una verdad que no puedo ignorar. En esos caminos solitarios, lejos de todo y de todos, hay cosas que no deberían existir. Y a veces, esas cosas se cruzan en nuestro camino, aunque no estemos preparados para enfrentarlas. La planta de Coca-Cola. Era el año 2015 y yo trabajaba como técnico de mantenimiento en una de las plantas más grandes de Coca-Cola en Monterrey. Tenía ya varios años trabajando allí, familiarizado con el ruido constante de las máquinas, el retumbar de los camiones y el murmullo del personal. La planta estaba dividida en 2 secciones, el edificio nuevo, donde se realizaban la mayor parte de las operaciones, y el edificio viejo, una estructura mucho más antigua que se utilizaba principalmente para almacenamiento y algunos servicios de mantenimiento. Nadie quería estar en el edificio viejo. A pesar de ser práctico y funcional, el edificio viejo tenía una reputación. Los trabajadores más veteranos hablaban en voz baja de cosas extrañas que ocurrían allí, cosas que no se podían explicar. Yo no prestaba atención a esas historias. Siempre pensé que eran simples exageraciones,
cuentos que los más viejos contaban para asustar a los nuevos. Sin embargo, todo cambió una madrugada cuando tuve que hacer una ronda de rutina en ese lugar. Era una noche común, o eso pensé al principio. Me habían asignado el turno nocturno para revisar unas tuberías que habían estado fallando en la planta de tratamiento de agua ubicada en el edificio viejo. Aunque no me emocionaba la idea de estar solo en ese lugar, asumí que sería una tarea rápida. El aire en esa parte del edificio siempre era más pesado, más frío, como si el concreto y el metal absorbieran todo el calor del día y lo dejaran escapar lentamente. Cada paso que daba resonaba con un eco inquietante. Al caminar por los largos pasillos, todo se sentía extrañamente silencioso. Solo se escuchaba el goteo del agua y el zumbido lejano de alguna máquina. El resto del personal estaba en el edificio nuevo, y yo sabía que esa noche estaría solo en esa parte de la planta. Comencé a inspeccionar las tuberías con mi linterna en mano. A mitad de la revisión, noté algo extraño, un leve sonido que venía de una esquina oscura del pasillo, como un susurro. Me detuve un momento, pensando que tal vez había imaginado el sonido, pero de repente se volvió más claro. Era un murmullo, inconfundible, como si alguien estuviera hablando a la distancia. Traté de ignorarlo y me concentré en mi trabajo, pero los murmullos continuaban, cada vez más fuertes, como si alguien estuviera acercándose. Me giré bruscamente para ver si había alguien detrás de mí, pero el pasillo estaba vacío. Solo las sombras de las tuberías que serpenteaban por el techo me acompañaban. Seguí caminando, decidido a terminar mi trabajo lo más rápido posible. Sin embargo, el sonido cambió. Ya no eran simples murmullos. Eran gritos. No eran gritos de dolor, pero sí desesperados, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde lo más profundo de algún lugar inalcanzable. Me quedé congelado por un momento, tratando de localizar de dónde venían. Los gritos parecían provenir de un área restringida al final del pasillo. Era una zona que solía estar cerrada, donde se guardaba equipo antiguo y chatarra que había quedado en desuso hace años. Nadie debería estar allí. Y sin embargo, los gritos continuaban, rebotando contra las paredes de concreto como ecos deformados. Mi primer pensamiento fue que alguien se había quedado atrapado. Quizá un trabajador del turno anterior había entrado y se había lastimado. Corrí hacia el origen del sonido, con el corazón acelerado, esperando encontrar a alguien a quien pudiera ayudar. Pero cuando llegué a la puerta oxidada del almacén, todo se quedó en silencio. Abrí la puerta lentamente, mis manos temblando levemente. Dentro solo había cajas viejas, tuberías desmanteladas y equipo oxidado acumulando polvo. Ningún rastro de vida. Encendí mi linterna y exploré el lugar. La luz se deslizó sobre los objetos inanimados, proyectando sombras alargadas y distorsionadas. El almacén estaba vacío. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, esta vez más claro. No eran solo gritos de alguien pidiendo ayuda. Era una voz que conocía. Era la voz de Luis, uno de mis compañeros de mantenimiento. Luis había muerto hacía meses en un accidente horrible en esa misma planta. Estaba revisando una maquinaria pesada cuando una de las grúas se soltó inesperadamente, aplastándolo en cuestión de segundos. No hubo manera de salvarlo. Recordaba el funeral, la expresión de su familia, el vacío que dejó en todos nosotros. Era imposible que fuera él. No podía ser él. Pero el sonido era inconfundible. Era su voz. Lo llamé, aunque la lógica me decía que no había manera de que respondiera. Luis, ¿eres tú?, murmuré, sintiendo que mi garganta se cerraba. Ninguna respuesta. Solo el silencio abrumador del almacén abandonado. Me quedé de pie, paralizado, el eco de su voz aún reverberando en mis oídos. No podía ser una broma, no a esa hora, no en ese lugar. Salí rápidamente del almacén, intentando convencerme de que lo que acababa de experimentar era producto de mi imaginación. Tal vez el cansancio del turno nocturno me estaba afectando. Intenté seguir con mi trabajo, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Regresé al área de mantenimiento, donde había algunas herramientas que necesitaba.
El lugar se sentía más oscuro que de costumbre, como si las sombras hubieran crecido. Mientras organizaba el equipo, escuché algo más. Esta vez no era un grito, sino el sonido de pasos. Lentamente se acercaban por el pasillo. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una sensación de pánico se apoderó de mí. Me asomé al pasillo. Estaba vacío. Pero los pasos continuaban, más cerca y más claros. Me giré rápidamente para ver si alguien venía, pero no había nadie. Comencé a sudar frío y por primera vez en mi vida, el miedo me paralizó por completo. Entonces, lo vi. Una sombra, apenas visible en la penumbra, se deslizaba hacia mí desde el fondo del pasillo. No tenía una forma clara, pero se movía con una intención que me hizo sentir que no estaba solo. Mi cuerpo se tensó y supe que debía salir de allí de inmediato. Me di la vuelta y corrí. No me importaba lo que pensaran mis superiores ni si completaba mi trabajo. Solo quería alejarme de ese lugar. Mientras corría, escuchaba los gritos de Luis detrás de mí, cada vez más fuertes, cada vez más desesperados. Y lo más aterrador no era el hecho de que pudiera oírlo, sino que reconocí la misma frase que gritaba la noche en que murió: «Ayúdenme, no puedo moverme». Logré salir del edificio viejo y me refugié en la sala de descanso del edificio nuevo. Los pocos compañeros que estaban allí notaron que algo no andaba bien. Me preguntaron qué había pasado, pero no pude articular palabra. No sabía cómo explicar lo que había experimentado y aún menos cómo podrían ellos entenderlo. Solo les dije que había escuchado algo extraño en el edificio viejo y eso fue suficiente para que todos intercambiaran miradas nerviosas. Sabían de qué hablaba, aunque nadie quería admitirlo en voz alta. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los gritos de Luis resonando en mi cabeza. Al día siguiente, pedí el cambio de turno. No volví a trabajar de noche en esa planta, ni tampoco volví a entrar solo en el edificio viejo. Algunos compañeros me dijeron que hice lo correcto, que ese lugar estaba cargado. Otros simplemente me miraban con escepticismo, creyendo que era solo el estrés hablando. Pero yo sé lo que escuché. Y lo peor de todo es que no era solo el eco de un accidente trágico. Era algo más. Algo que no podía comprender, pero que sentí profundamente en mis huesos. Los veteranos tenían razón, las paredes del edificio guardaban los sonidos del pasado. Y no todos los ecos eran fáciles de ignorar. Hasta el día de hoy, cuando paso cerca de la planta, me aseguro de no mirar hacia el edificio viejo. No quiero saber si sigue ahí, llamándome desde las sombras. El turno de la medianoche. Trabajo en la planta de embotellado de Coca-Cola en Puebla desde hace más de 10 años. Conozco cada rincón, cada maquinaria, cada ruido de la fábrica. Es una planta inmensa, llena de corredores interminables y un constante zumbido de máquinas que nunca se detienen. Cuando llegué, me asignaron al turno de la tarde, algo que agradecía. Sin embargo, a medida que pasaban los años, empezaron a rotarme de turno y a veces me tocaba la temida medianoche. Era bien sabido entre los trabajadores que el turno de la medianoche no era como los demás. La mayoría de los compañeros evitaba hablar de lo que sucedía a esas horas, pero bastaba con ver sus rostros para notar que algo no iba bien. Cualquiera que hubiera trabajado más de una vez a esas horas mantenía una expresión extraña, una mezcla de cansancio y algo más, algo que no se podía explicar con palabras. Recuerdo la primera vez que me tocó cubrir ese turno. Era noviembre de 2010, y para mi mala suerte, uno de los compañeros se enfermó y no hubo nadie más disponible. La planta operaba las 24 horas del día, por lo que siempre había actividad, pero a partir de las 11 de la noche, las cosas se sentían diferentes. Había menos ruido, menos movimiento y una sensación de vacío que no podía ignorarse. Esa noche, llegué a las 11:45, algo nervioso, pero intentando mantener la calma. Sabía que muchos habían hablado de cosas extrañas en la planta a esas horas, ruidos que no tenían explicación, sombras que aparecían y desaparecían en los corredores, pero siempre lo consideré exageraciones.
Gente sugestionada por el cansancio y la soledad, eso pensaba. Mi puesto aquella noche estaba cerca del pasillo principal, en una de las áreas de producción. Mi tarea era revisar que las máquinas embotelladoras funcionaran correctamente y reportar cualquier anomalía. El zumbido mecánico era constante, lo cual ayudaba a mantener la mente ocupada, pero a medida que la noche avanzaba, ese zumbido se volvió opresivo, como si intentara ocultar algo más. Recuerdo que eran las 3 de la mañana cuando todo comenzó. Estaba de pie frente a una de las máquinas, revisando los controles, cuando escuché lo que parecían pasos en el pasillo detrás de mí. Me giré de inmediato, pensando que alguno de los supervisores estaba haciendo su ronda. Pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces blancas de neón que parecían hacer todo más lúgubre. Volví a mi trabajo, tratando de no darle importancia. Son solo ruidos, me dije. El eco de la maquinaria. Sin embargo, apenas unos minutos después, volví a escuchar esos pasos, más cerca esta vez, pero seguía sin ver a nadie. Algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, como si alguien estuviera observándome desde algún lugar que no podía identificar. Sentía el sudor frío recorriendo mi espalda. Intenté concentrarme, pero era inútil. Los pasos comenzaron a sonar más nítidos, como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. No podía evitar voltear una y otra vez, esperando ver a algún compañero, pero solo me encontraba con ese pasillo vacío, demasiado largo y demasiado silencioso. Y entonces, la vi. Una figura oscura apareció al final del pasillo. Era alta, delgada, y tenía la forma de un hombre, pero algo en su postura era incorrecto. No podía verle la cara, estaba demasiado lejos y la luz parpadeaba de manera intermitente en esa zona. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero intenté mantener la calma. Es un compañero, pensé, aunque en el fondo sabía que eso no era cierto. Todos sabían que a las 3 de la mañana nadie pasaba por ese pasillo. Di un paso hacia adelante, casi por inercia, y en ese momento, la figura se desvaneció. No fue como si se hubiera alejado o girado para irse, simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé paralizado, sintiendo como una corriente de frío me recorría el cuerpo. Mis manos temblaban y por primera vez en mucho tiempo sentí verdadero pavor. Traté de convencerme de que era una ilusión, un truco de la luz o el cansancio. Pero entonces sentí una presión en mi hombro, como si alguien me hubiera puesto una mano encima. Me giré de inmediato, esperando encontrarme con alguien, pero no había nadie. Estaba completamente solo. Sentí como si el suelo se me moviera bajo los pies, como si algo invisible me estuviera observando, analizando. El resto de la noche fue una lucha constante entre la razón y el miedo. Cada ruido, cada sombra, cada paso que oía, me hacía girar la cabeza. Pero la planta estaba desierta y esa figura no volvió a aparecer. Sin embargo, el sentimiento de ser observado nunca desapareció. Esa mano en mi hombro, esa presión, nunca pude quitármela de la mente. Los días siguientes no fueron mejores. Aunque volví a mi turno habitual, sentía una presencia que me seguía, una sensación de que algo me había acompañado de vuelta a casa. Comencé a notar pequeños cambios, puertas que encontraba abiertas cuando yo estaba seguro de haberlas cerrado, luces que titilaban de manera inexplicable. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero pronto mi esposa también empezó a percibir lo mismo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché lo que parecían pasos en el pasillo de nuestra casa. El sonido era inconfundible, esos mismos pasos lentos y deliberados que había oído en la planta. Me levanté de la cama, con el corazón en la garganta, pero no había nada. Solo el silencio. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a empeorar. Ya no solo eran ruidos en la casa, sino que empecé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con la planta, con ese pasillo interminable, y con la figura que me observaba desde la oscuridad. En mis sueños, esa figura se acercaba lentamente, cada vez más cerca, pero siempre se desvanecía antes de que pudiera verla por completo. Un día, decidí hablar con uno de mis compañeros de trabajo,
alguien que había estado en la planta desde mucho antes que yo. Le conté lo que había sucedido, esperando que me dijera que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, lo que me dijo solo empeoró las cosas. «Eso que viste», dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más lo escuchara, «no es nuevo. Hace años, antes de que tú llegaras, hubo un accidente en ese pasillo. Un hombre murió aplastado por una de las máquinas. Desde entonces, dicen que su espíritu nunca ha podido descansar. A mí también me ha pasado, lo de la mano en el hombro. Y no eres el único». Esas palabras me calaron hasta los huesos. Nunca había creído en fantasmas o cosas por el estilo, pero lo que había vivido en esa planta, lo que seguía viviendo, era imposible de ignorar. Intenté dejar de pensar en ello, seguir con mi vida, pero era inútil. Cada vez que me tocaba volver al turno de la medianoche, el miedo se apoderaba de mí. Eventualmente, empecé a rechazar esos turnos. No me importaba que me redujeran el salario, ni que me dijeran cobarde. Había algo en esa planta, algo que no podía explicar, pero que sabía que no era natural. Y no era el único que lo sentía. A veces, en noches tranquilas, cuando todo está en silencio, aún siento esa mano en mi hombro. Y cada vez que lo hago, recuerdo ese pasillo interminable, esa figura que nunca pude ver por completo, y me pregunto si algún día, en algún lugar, volveré a encontrarme con él. El guardia que nunca se fue. Mi nombre es Juan, soy del Estado de México, y en 2012 trabajé en el almacén principal de Coca-Cola, un lugar que, como muchos en el sector industrial, parecía tener vida propia. Había algo en esas enormes instalaciones, con sus pasillos largos y fríos, que nunca me dejó sentirme completamente a gusto, pero lo asumí como parte del ambiente típico de un almacén nocturno. El trabajo era pesado, pero lo soportaba porque el horario nocturno me permitía ganar un poco más. Cada noche, luego de mi turno, veía a los demás trabajadores irse en grupos, mientras yo prefería quedarme unos minutos más para disfrutar de unos momentos de silencio. Sin embargo, no estaba completamente solo. Siempre, al salir, me encontraba con un guardia mayor, un hombre de cabello entrecano y rostro marcado por el tiempo, que siempre estaba apostado en la entrada. El guardia me caía bien. Tenía una forma tranquila de hablar, aunque sus palabras no solían ser largas ni profundas. Era más bien su presencia lo que hacía que me sintiera a salvo en medio de la oscuridad. Todas las noches lo saludaba. Él me respondía con un ligero asentimiento, como si comprendiera lo que significaba estar trabajando a esas horas, cuando el mundo parece sumergido en sombras. Una noche en particular, recuerdo haber tenido un mal presentimiento desde que llegué al almacén. Había algo en el aire, una pesadez extraña que me seguía desde la entrada. Esa noche, al salir, el guardia estaba en su lugar habitual, pero su semblante parecía más serio de lo normal. Lo saludé como siempre, y él me respondió con un gesto cansado. Nada más. Pensé que tal vez había tenido un mal día, así que no le di mayor importancia. Fue la semana siguiente cuando todo comenzó a ponerse más extraño. Esa noche salí más tarde de lo habitual, y cuando me acerqué a la entrada, vi al guardia, como siempre, de pie en su puesto. Pero algo estaba mal. Su uniforme parecía descolorido, viejo incluso. Me acerqué para saludarlo, pero noté que no estaba solo, había otro guardia, un joven que nunca antes había visto. Los dos estaban uno al lado del otro, pero mientras el joven parecía agitado, el viejo permanecía inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad. El guardia más joven me detuvo cuando intenté saludar al anciano. ¿Buscas a alguien?, me preguntó con un tono serio. Al guardia de siempre, respondí, confundido. ¿Qué guardia?, dijo él, frunciendo el ceño. Señalé al hombre mayor, que seguía de pie junto a él. El joven guardia miró en esa dirección, pero su expresión se transformó en una mezcla de confusión y temor. Se quedó en silencio un par de segundos antes de responder. Aquí no hay nadie, amigo. Mi estómago dio un vuelco. Estaba claro que el anciano estaba ahí, podía verlo perfectamente. Sin embargo,
algo en el tono del joven me hizo retroceder. No insistí y me fui de inmediato. Durante todo el trayecto a casa, no dejaba de pensar en lo que había pasado. Esa sensación de incomodidad, de estar en medio de algo que no comprendía, me acompañó hasta el día siguiente. Decidí preguntarles a mis compañeros sobre el guardia. Tal vez había algo que no sabía, alguna historia que me aclararía lo que estaba pasando. Al día siguiente, durante el descanso, mencioné la extraña situación. Oigan, ¿alguien conoce al guardia mayor que siempre está en la entrada? Pregunté, tratando de sonar casual. Al principio, todos se miraron entre sí, como si intentaran recordar algo. Uno de ellos, Luis, que llevaba años trabajando en la empresa, me miró directamente y me dijo: ¿Te refieres al viejo Juan? Sí, creo que así se llama, respondí, aliviado de que alguien más supiera de él. Luis se rascó la barbilla y suspiró antes de continuar. Mira, hermano, el guardia Juan murió hace 10 años. Fue un accidente horrible. Un palé se soltó de una de las grúas y lo aplastó en el almacén mientras hacía su ronda nocturna. La sangre se me heló en las venas. No podía ser cierto. Lo había visto, lo había saludado todas las noches. Incluso lo había escuchado hablar con otros trabajadores. No sabía cómo reaccionar, pero mis compañeros parecían completamente serios. Eso no es posible, dije, negando con la cabeza. Lo vi ayer. Me saluda todas las noches. Luis me miró con preocupación. Juan era muy querido por todos. Hay quienes dicen que a veces todavía lo ven rondando por aquí, pero es solo una historia de fantasmas, ¿no? No podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, las palabras de Luis calaron profundo en mí. Esa noche, cuando terminé mi turno, me acerqué a la entrada con una mezcla de temor y curiosidad. Y ahí estaba el guardia, como siempre. Pero esta vez, algo era diferente. Su figura parecía más borrosa, como si las sombras a su alrededor lo envolvieran más de lo habitual. Al pasar por su lado, me miró directamente a los ojos. Nunca antes había sentido tanto frío en mi vida. Sonrió ligeramente y dijo con una voz suave, pero firme: «Nos vemos pronto». Me congelé en el lugar. Sentí una presión en el pecho que no me dejaba respirar, y por un segundo, creí que iba a desmayarme. Pero de alguna manera logré seguir caminando hasta mi auto. No miré hacia atrás. Después de esa noche, hice todo lo posible por evitar pasar cerca de la entrada donde siempre lo veía. Cambié mi ruta de salida, inventé excusas para no quedarme tarde. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Era como si algo, o alguien, estuviera siempre pendiente de mí, esperando el momento adecuado para hacerme saber que no estaba solo. Con el tiempo, empecé a escuchar rumores. Otros trabajadores también decían haber visto al viejo Juan, especialmente en las noches en las que el almacén estaba más tranquilo. Pero lo que más me inquietó fue descubrir que yo no era el único al que le había dicho esas palabras: «Nos vemos pronto». Un compañero de otro turno nocturno mencionó que también lo había escuchado, justo antes de sufrir un accidente mientras operaba una grúa. Por suerte, salió con vida, pero juraba que vio la figura del viejo guardia antes de que todo sucediera. Decidí dejar el trabajo poco después de eso. La sensación de angustia y miedo constante no era algo que pudiera seguir soportando. Incluso hoy, años después, no puedo evitar recordar esas noches con un nudo en el estómago. A veces sueño con él, con su figura en la oscuridad, observándome, esperando. Ya no paso por ese sitio, ni de día ni de noche. No quiero arriesgarme a volver a verlo. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza: esa última sonrisa, esas palabras. «Nos vemos pronto». ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso realmente me estaba advirtiendo de algo que todavía está por venir? Sigo pensando que hay cosas que no podemos comprender del todo. Y aunque quiero creer que todo fue una coincidencia, una parte de mí sabe que hay algo más allá, algo que permanece atrapado entre este mundo y el siguiente. Algo que nos observa cuando menos lo esperamos.
Cada vez que escucho un ruido extraño o siento un escalofrío sin razón aparente, me pregunto si ese será el momento en el que volveré a verlo. El niño de la planta de embotellado. Era el año 2007 y yo trabajaba en la planta de embotellado de Coca-Cola en Mérida. Mi responsabilidad principal era el control de calidad, lo que significaba revisar cajas de producto terminado antes de que fueran distribuidas. Pasaba muchas horas en la planta, a menudo en turnos nocturnos, porque era más fácil concentrarse sin el bullicio diurno de los trabajadores y las máquinas operando a pleno rendimiento. Había algo especial en esas horas de la noche, un ambiente denso que no podía describir fácilmente. El ruido constante de las máquinas, las luces intermitentes de los sensores, el eco de mis pasos resonando en las enormes paredes de concreto. A pesar de estar acostumbrado a ese entorno, había noches en las que todo se sentía diferente, más inquietante. Era una noche como cualquiera, o al menos eso pensé al llegar a mi turno. El aire estaba pesado, más de lo normal, y había una sensación en el ambiente que no lograba identificar. Los empleados del turno anterior se veían cansados, pero era una fábrica, siempre lo estábamos. Nadie habló mucho durante el cambio de turno, solo las indicaciones rutinarias de lo que debía revisar y a qué prestar especial atención. Las horas pasaron sin incidentes. Todo parecía en orden. A eso de las 2 de la mañana, decidí hacer una última inspección antes de tomarme un descanso. Las luces en las áreas de trabajo brillaban con la misma intensidad, pero las zonas menos transitadas, como los almacenes de producto terminado, estaban más oscuras. Las sombras se estiraban entre las cajas, formando figuras que parpadeaban al ritmo del zumbido de las lámparas fluorescentes. Estaba revisando las cajas de una sección cerca de la salida de la planta cuando vi algo que hizo que se me helara la sangre. Un niño, agachado entre las cajas, con los brazos alrededor de sus rodillas, como si estuviera escondido. No tendría más de 10 años, con una camiseta blanca sucia y pantalones cortos. Me quedé inmóvil, procesando lo que veía. Mi primer pensamiento fue que quizás uno de los empleados había traído a su hijo y se le había olvidado recogerlo, algo que, aunque raro, no sería completamente imposible. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. «Oye, ¿qué haces aquí?», murmuré, tratando de no asustarlo. El niño no respondió, solo se levantó lentamente, girando hacia el pasillo entre las cajas. Lo seguí, pero cuando doblé la esquina, ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo podía haberse movido tan rápido? Busqué a mi alrededor, pero el lugar estaba completamente vacío. Volví a la zona principal de la planta, con una sensación de incomodidad creciendo en mi pecho. Pregunté a uno de los guardias de seguridad si había visto a algún niño merodeando por ahí, pero me miró con extrañeza y negó con la cabeza. «Aquí no hay niños, compañero», me dijo con una risa nerviosa. «Pero ahora que lo mencionas, algunos han dicho que lo han visto. El niño fantasma, lo llaman». Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. ¿El niño fantasma? No quise seguir preguntando. No creía en esas cosas, o al menos eso me repetía constantemente. Seguí con mi turno, pero algo había cambiado. Las sombras parecían más oscuras, el aire más denso. Cada crujido, cada sonido de las máquinas se sentía como un eco de algo más, algo que no alcanzaba a comprender. Un par de noches después, mientras revisaba el almacén de nuevo, vi una silueta moverse entre las cajas. Esta vez no era solo una sensación. Era él. El niño. Lo seguí más rápido esta vez, decidido a llegar al fondo de aquello. Sin embargo, cada vez que me acercaba, desaparecía justo al doblar una esquina o al cruzar una pila de cajas. Sentí una presión en el pecho, como si algo me empujara, me ahogara. De pronto, escuché un sonido. Un suave sollozo, casi imperceptible. Venía de una de las esquinas más alejadas del almacén. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Allí, en la penumbra, lo vi de nuevo. Esta vez estaba de pie, de espaldas a mí.
Sus hombros se sacudían con cada sollozo. ¿Estás bien?, pregunté con la voz temblorosa. El niño dejó de sollozar, pero no se movió. Me acerqué más, hasta que casi pude tocarlo. De repente, giró la cabeza hacia mí, pero no de manera natural. Su cuello se torció de una manera antinatural, como si no tuviera huesos, y sus ojos. No olvidaré esos ojos. Vacíos. Oscuros. Sin vida. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía respirar. En un parpadeo, el niño desapareció, dejando un frío inexplicable en el aire. Caí de rodillas, jadeando. Algo no estaba bien en ese lugar. No era solo mi imaginación. Esa noche no pude seguir trabajando. Le dije al supervisor que me sentía mal y me fui a casa. No podía sacarme de la cabeza la imagen del niño, de sus ojos vacíos. Sentía que algo me seguía incluso cuando dejaba la planta, como si una presencia invisible me acechara en la oscuridad. Empecé a investigar más sobre la planta, preguntando discretamente a algunos empleados de más antigüedad. Al principio, nadie quería hablar del tema, pero después de insistir, uno de ellos, un hombre ya mayor, accedió a contarme lo que sabía. Ese niño que viste, comenzó mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas, no es la primera vez que alguien lo ve. Hace años, antes de que tú o yo trabajáramos aquí, hubo un accidente en la planta. Un niño, el hijo de uno de los trabajadores, se coló entre las máquinas. Nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Murió aplastado por uno de los mecanismos de embotellado. Sentí que el estómago se me retorcía. No quería escuchar más, pero algo en mí necesitaba saber. Dicen que el espíritu del niño nunca se fue. Se quedó atrapado aquí, buscando algo o alguien que lo ayude a descansar en paz. Pero nadie sabe cómo hacerlo. Y, honestamente, la mayoría de nosotros preferimos no meternos en esos asuntos. Después de escuchar esa historia, no pude dejar de pensar en el niño. Cada vez que volvía a la planta, sentía su presencia. Lo veía de reojo, siempre entre las cajas, siempre observándome desde las sombras. Algunas noches, escuchaba su risa, suave y distante, como si estuviera jugando, pero siempre impregnada de una tristeza indescriptible. Con el tiempo, empecé a notar que no era el único afectado. Algunos compañeros de trabajo comenzaron a ausentarse más seguido, con la excusa de enfermedades o problemas familiares. Otros renunciaron sin previo aviso. La planta, que solía estar llena de vida, ahora parecía más un lugar de sombras y susurros. Nadie hablaba del niño, pero todos sabían de su existencia. Era un secreto a voces, algo que todos evitábamos mencionar, como si hablar de él pudiera invocarlo. Una noche, después de semanas de vivir con esa constante opresión, decidí enfrentarme a lo que fuera que estaba ocurriendo. No podía seguir trabajando así, con la sensación de ser observado, perseguido. Ya no dormía bien, mis sueños eran una mezcla de imágenes distorsionadas del niño y de la planta. Mi salud física y mental estaba deteriorándose rápidamente. Volví al almacén una vez más, sabiendo que esa sería la noche en que todo cambiaría. Las luces parpadeaban débilmente mientras caminaba por los pasillos entre las cajas. Sentía su presencia, el frío que anunciaba su llegada. Esta vez, no huí. No lo evité. Ahí estaba él, de nuevo, agachado entre las cajas. Me acerqué, mi respiración pesada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Qué quieres de mí?, pregunté en voz baja, sintiendo que mi garganta se cerraba. El niño se levantó lentamente, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, no desapareció. Se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos. Un susurro llenó el aire, palabras que no entendí del todo, pero que sentí profundamente. El dolor en su mirada era inconfundible. No estaba ahí para hacerme daño. Estaba atrapado. Solo. De repente, todo encajó. No podía dejar que esto continuara. Busqué al viejo empleado que me había contado la historia y le expliqué lo que había visto y sentido. Con su ayuda, nos aseguramos de que una ceremonia se llevara a cabo, algo sencillo,
pero con la intención de liberar al espíritu del niño. Desde esa noche, nunca volví a ver al niño. El ambiente en la planta cambió. Aunque aún era un lugar ruidoso y caótico, esa opresión, esa sensación de ser observado, se desvaneció. Nunca hablé abiertamente de lo que ocurrió, pero dentro de mí, sabía que habíamos ayudado a ese niño a encontrar la paz. A veces, cuando paso por la planta y veo las cajas perfectamente alineadas, pienso en él. En su tristeza, en su soledad. Y aunque todo parece haber vuelto a la normalidad, sé que hay cosas que nunca podré olvidar. La maldición del camión 47. Mi nombre es José, y esta es la historia que nunca quise contarle a nadie. No soy el tipo de persona que se deja llevar por supersticiones o historias de fantasmas. Toda mi vida he sido un hombre práctico, con los pies en la tierra. Pero lo que me sucedió en el año 2014, cuando trabajaba para Coca-Cola, me cambió para siempre. Todavía, al día de hoy, me pregunto si lo que viví fue real o si mi mente estaba jugando trucos horribles conmigo. Pero en el fondo sé que fue real. Ese año me asignaron el camión número 47. Al principio no pensé mucho en ello, después de todo, solo era un número más en la larga flota de vehículos que la empresa tenía para sus repartidores. Pero desde el primer día que lo conduje, noté que algo no estaba bien. Me habían dado las llaves sin muchas explicaciones, solo las órdenes de hacer las rutas programadas y asegurarme de que todo se entregara a tiempo. El primer indicio de que ese camión no era como los demás fue algo que podría haber ignorado. Cuando me subí a la cabina por primera vez, la puerta del copiloto se abrió sola, como si alguien la hubiera empujado desde afuera. Lo atribuí a un error mecánico. Quizás el seguro no funcionaba bien, me dije. Cerré la puerta y no le di más vueltas. Pero en cuanto encendí el motor, algo en mí se sintió incómodo. Las luces del tablero parpadeaban sin razón aparente, aunque el mecánico me había asegurado que el vehículo estaba en buen estado. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas, si no contamos esos pequeños fallos técnicos. Pero había algo más, algo intangible que me hacía sentir observado. Cada vez que me subía al camión, sentía una presión en el aire, como si alguien o algo estuviera ahí conmigo. Me miraba fijamente. La sensación era tan fuerte que a veces volteaba rápidamente esperando encontrar a alguien, pero la cabina estaba vacía. Era un pensamiento ridículo, lo sé, pero el ambiente se volvía más denso con cada día que pasaba. El aire olía a humedad y a menudo sentía un frío inexplicable, incluso bajo el calor sofocante de Michoacán. Un día, mientras esperaba que los cargadores terminaran de llenar el camión, uno de los mecánicos se me acercó. Tenía la mirada seria, casi compasiva. «Ese camión», dijo en voz baja. «¿Sabías que estuvo involucrado en un accidente?» Sacudí la cabeza, sin darle mucha importancia. Los accidentes pasan todo el tiempo en esta línea de trabajo. Pero él continuó. El repartidor que lo conducía, murió. Hace unos años. Dicen que fue culpa de un fallo en los frenos. Perdió el control en una curva y se estrelló contra un árbol. Desde entonces, nadie quiere conducir ese camión. No respondí. Me reí por dentro, pensando que era otra de esas historias que los viejos empleados inventan para asustar a los nuevos. Pero algo en la forma en que me lo dijo me dejó inquieto. La historia de un accidente era creíble, sí, pero el tono del mecánico, su mirada llena de advertencia, me dejó una sensación amarga en el estómago. Los días siguientes fueron peores. Empecé a notar más cosas extrañas. Mientras conducía por las largas carreteras vacías, veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Figuras oscuras, rápidas, que desaparecían en cuanto giraba la cabeza para mirarlas de frente. Más de una vez detuve el camión para revisar si alguien se había colado en la parte trasera, pero nunca había nadie. Y luego estaban los sonidos. Pequeños golpes, crujidos, susurros casi inaudibles que parecían venir desde dentro del vehículo. Al principio pensé que eran ruidos normales del motor o del chasis, pero pronto me di cuenta de que los sonidos no coincidían con nada mecánico.
Una tarde, mientras conducía por una carretera desierta a las afueras de la ciudad, todo llegó a un punto crítico. El sol estaba empezando a ponerse y las sombras de los árboles se alargaban sobre el asfalto. De repente, sentí un golpe fuerte en la parte trasera del camión, como si algo o alguien hubiera saltado sobre la carga. Inmediatamente frené y me bajé para investigar. Caminé alrededor del camión, inspeccionando cada rincón. No había nadie. Regresé a la cabina con el corazón latiéndome en las orejas. Justo cuando me senté en el asiento del conductor, vi algo que me heló la sangre. En el espejo retrovisor había una figura borrosa sentada en el asiento del copiloto. Solo fue un segundo, una fracción de tiempo, pero fue suficiente. Me quedé paralizado, mi respiración entrecortada. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Ese fue el punto en el que comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Era posible que estuviera imaginando todo? ¿O realmente había algo en ese camión que no pertenecía a este mundo? A pesar de mis intentos por ignorarlo, la idea se había arraigado en mi mente. Con el tiempo, las cosas solo empeoraron. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, me estacioné en el almacén y me dirigí a casa. Estaba agotado, tanto física como mentalmente, pero no podía dormir. Me desperté varias veces en la noche, sudando frío, con el sonido de ese golpe en la parte trasera del camión repitiéndose en mi cabeza. Soñaba con sombras moviéndose alrededor de mi cama, susurrando palabras que no entendía. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, me encontré con que el camión número 47 seguía siendo mi asignación. Intenté hablar con mi supervisor, le dije que algo andaba mal con el vehículo, que necesitaba una revisión completa. Pero él solo se encogió de hombros. «Es el único que queda disponible, José», me dijo. «Haz lo que puedas, pronto arreglaremos los detalles». Detalles. Esa palabra resonaba en mi cabeza mientras subía al camión de nuevo. Las luces parpadearon otra vez al encender el motor y el familiar frío me envolvió. Sabía que algo estaba esperando, algo que no era de este mundo, y estaba cansado de luchar contra ello. Esa tarde, mientras atravesaba una zona rural, algo en el camino me hizo frenar bruscamente. Una figura de pie, en medio de la carretera. Me detuve en seco, apenas a unos metros de ella. Era una sombra, pero no cualquier sombra. Tenía la forma de un hombre, pero su rostro estaba completamente oscuro, sin rasgos visibles. Mi respiración se congeló y mis manos temblaban mientras aferraba el volante con fuerza. Intenté hacer sonar el claxon, pero no hubo respuesta. La figura simplemente se quedó ahí, inmóvil. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la figura desapareció. No se desvaneció ni corrió, simplemente dejó de estar allí. Estaba solo de nuevo, pero el miedo persistía en mis venas. Llegué al almacén mucho más tarde de lo usual esa noche. Cuando bajé del camión, me detuve a mitad de camino hacia la oficina. Había algo escrito en el polvo acumulado sobre el parabrisas, algo que no había visto antes. Con letras toscas, como garabatos apresurados, decía, «No estás solo». Mi cuerpo entero se estremeció, y supe que no podría seguir conduciendo ese camión. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No quise dar explicaciones, solo sabía que no podía volver a subirme a ese maldito camión número 47. He intentado olvidar todo esto, seguir adelante con mi vida. Pero a veces, cuando conduzco por una carretera oscura y solitaria, siento esa misma sensación. Esa presión en el aire, ese frío que no debería estar ahí. Y entonces sé, en lo más profundo de mí, que el camión 47 sigue rondando. Y lo que sea que lo habita, sigue esperando a su próximo conductor. El turno de la muerte. Era el año 2013. Trabajaba en el área de carga de la planta de Coca-Cola en Tijuana. Llevaba solo unos meses en el turno nocturno, el peor de todos. La mayoría de los que llevaban tiempo en la planta lo evitaban como a la peste. Decían que era un turno maldito.
Yo pensaba que eran simples rumores, cuentos de pasillo para asustar a los nuevos. No soy alguien que se deje llevar por esas cosas, pero después de lo que me pasó, bueno, ya no puedo ver las cosas igual. El trabajo en la planta era rutinario, monótono. Cargar y descargar camiones, mover cajas de botellas, asegurarse de que todo estuviera listo para el turno de día. Mis compañeros solían bromear sobre la mujer de la bodega, como la llamaban. Según contaban, era el espíritu de una empleada que había muerto en la sala de carga hacía años, aplastada por una pila de cajas que se derrumbó sobre ella. No creas en esas cosas, güey, me decía a mí mismo cada vez que uno de ellos sacaba el tema. Solo tratan de espantar a los nuevos. Pero una noche, algo cambió. Recuerdo que el ambiente en la planta era más pesado de lo normal. No sé si fue por el calor o por el cansancio, pero todo me parecía más denso, más sofocante. El aire parecía pesar toneladas y el zumbido constante de las máquinas resonaba más fuerte que de costumbre, como si las paredes vibraran. Las luces parpadeaban ocasionalmente, lo que tampoco era raro, pero esa noche parecía pasar más seguido. Esa noche estaba asignado a la sala de carga, solo. Mis compañeros estaban en otras áreas, y yo me encargaba de asegurar que las botellas estuvieran listas para el siguiente camión. Mientras apilaba cajas, el sonido del plástico y el vidrio chocando contra el metal de los estantes creaba un eco extraño, como si las paredes me devolvieran el sonido distorsionado. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba colocando una caja en la parte más baja de un estante cuando, de reojo, noté una figura al fondo de la sala, cerca de la puerta de emergencia. Pensé que tal vez uno de mis compañeros había entrado sin que yo me diera cuenta, pero al levantar la vista, vi algo que me dejó helado. Era una mujer, de pie, inmóvil. Llevaba un vestido blanco, antiguo, como sacado de otra época, y su pelo largo y oscuro caía sobre su rostro. No se movía. No decía nada. Solo estaba allí, observándome desde la distancia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi primer instinto fue llamarla, pero las palabras se atoran en mi garganta. No podía hablar. No podía moverme. Era como si mi cuerpo hubiera sido atrapado por una fuerza invisible. Solo podía mirarla. La luz de la sala, parpadeante, iluminaba su figura de forma intermitente, y cada vez que la sala se oscurecía por una fracción de segundo, me daba miedo que desapareciera o, peor, que apareciera más cerca. Finalmente, logré murmurar algo. ¿Quién eres? Creo que fue lo que dije, aunque mi voz sonó débil, quebrada. Pero ella no respondió. Ni siquiera hizo un movimiento. Luego, sin previo aviso, se desvaneció. No como alguien que se da la vuelta y se va, sino como si nunca hubiera estado allí. Simplemente desapareció en el aire. Mis piernas finalmente respondieron y corrí hacia la puerta de emergencia, buscando algún rastro de ella, pero no había nada. Solo la sala vacía, el eco de mis pasos y el zumbido de las máquinas. No le conté a nadie al principio. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi un fantasma? Nadie me creería, y lo peor de todo es que yo mismo no estaba seguro de lo que había visto. Pero durante las siguientes semanas, las cosas empezaron a empeorar. Cada vez que entraba en la sala de carga, sentía una presencia, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. A veces, escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando me volteaba, no había nadie. Otras veces, el aire se enfriaba de repente, a pesar de que hacía calor afuera. Y las luces, las malditas luces seguían parpadeando más y más seguido. Una noche, cuando ya casi estaba convencido de que todo era mi imaginación, ocurrió algo que no puedo explicar. Estaba solo otra vez, pero esta vez me sentía extrañamente tranquilo. Me decía que todo lo que había estado experimentando eran simples nervios. Estaba por terminar mi turno cuando escuché un ruido fuerte, como si algo hubiera caído al suelo. El sonido venía de la parte trasera de la sala. Me acerqué con cuidado, pensando que tal vez alguna caja se había caído, pero cuando llegué, vi algo que me congeló el alma. Las cajas estaban todas amontonadas de una manera extraña, como si alguien las hubiera apilado deliberadamente en una especie de torre inestable.
Y en lo alto de esa pila vi el rostro de la mujer, pálido y sin vida. No estaba de pie. Estaba colgando del borde de una caja, su cuerpo doblado de manera antinatural, como si estuviera atrapada entre las cajas. Grité y retrocedí, tropezando con el suelo. No sé cómo, pero mis piernas finalmente respondieron y salí corriendo de la sala sin mirar atrás. Cuando llegué a la puerta, escuché un estruendo detrás de mí, como si todas las cajas se hubieran derrumbado. No volví a entrar. A la mañana siguiente, le conté lo ocurrido a uno de los supervisores. Él me miró con seriedad, pero no parecía sorprendido. No eres el primero en ver algo ahí, me dijo en voz baja. Pero no hablamos de eso aquí. No si quieres conservar tu trabajo. Fue entonces cuando supe que había algo más en la planta, algo que no querían que supiéramos. Investigando un poco, descubrí que años atrás, una mujer había muerto en un accidente en la sala de carga. La pila de cajas que estaba moviendo se desmoronó y la aplastó. Dicen que fue instantáneo, pero desde entonces, las historias sobre ella comenzaron a circular entre los empleados. No volví a ver a la mujer después de aquella noche, pero su presencia nunca me dejó. Cada vez que paso cerca de la sala de carga, siento ese mismo frío, ese mismo escalofrío que me paraliza. Y aunque ya no trabajo en el turno nocturno, sigo sintiendo que algo me observa desde las sombras. A veces pienso en aquellos que siguen trabajando en esa sala. ¿La habrán visto también? O tal vez es solo cuestión de tiempo antes de que la mujer de la bodega decida aparecerse ante ellos, como lo hizo conmigo. Ya no sé si son solo historias para asustar a los nuevos o si realmente hay algo más en esta planta. Pero una cosa es segura, desde esa noche ya no soy el mismo. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro pálido, colgando entre las cajas, y el frío me invade otra vez, recordándome que hay cosas que nunca podremos entender. Al final, me pregunto si algún día ella encontrará pasos y seguirá vagando por los pasillos de la planta, esperando a su próxima víctima. No sé si alguna vez me creerás, pero cada palabra de esta historia es real. Desde entonces, dejé de trabajar en Coca-Cola, pero las pesadillas no me han abandonado. Si alguna vez visitas la planta de Tijuana y te asignan el turno nocturno en la sala de carga, te sugiero que tengas cuidado. A veces, las historias que escuchamos no son solo cuentos. A veces, la muerte deja cicatrices que nunca desaparecen. La foto. Mi nombre es Esteban, soy originario de Jalisco y he trabajado en la planta de Coca-Cola en Guadalajara desde hace más de una década. Lo que voy a relatar aquí no es algo de lo que suelo hablar con frecuencia, pero sigue atormentando mi mente hasta el día de hoy. No sé si me creerás, pero te aseguro que todo lo que te contaré es real, al menos desde mi perspectiva. Cada vez que pienso en ello, siento como me recorre un escalofrío, como si esa presencia aún estuviera cerca, observándome desde las sombras. Era 2012, un año normal hasta ese momento. Habíamos terminado una jornada laboral larga, de esas que te drenan toda la energía. El ambiente en la planta siempre era ruidoso, las máquinas embotelladoras zumbaban sin descanso, y los montacargas se desplazaban llevando cajas de refrescos por todos lados. Esa tarde, después de una semana particularmente pesada, el jefe de turno decidió organizar una pequeña reunión con todo el equipo. Nada formal, simplemente queríamos inmortalizar el momento con una fotografía grupal. Después de todo, habíamos batido un récord de producción en la planta y querían celebrar el logro. Nos reunimos todos en una sección de la planta, justo entre dos grandes filas de cajas apiladas de refresco. El fotógrafo, uno de los chicos de mantenimiento, se encargó de captar la imagen. Nos acomodamos en el centro del lugar, sonriendo para la cámara, aunque más por obligación que por verdadera emoción. La foto fue rápida y sin incidentes, y no pensamos mucho en ello en ese momento. El trabajo continuó como de costumbre, y la semana siguió su curso. Fue una semana después cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Una mañana, mientras estaba en la sala de descanso tomando café con algunos compañeros, uno de los supervisores, un tipo llamado Héctor, entró con una expresión que nunca olvidaré.
Tenía el ceño fruncido y los ojos levemente entrecerrados, como si estuviera profundamente confundido. ¿Alguno de ustedes vio al niño?, preguntó, sosteniendo una impresión de la fotografía grupal. Nadie entendió a qué se refería hasta que nos mostró la imagen. Ahí estábamos todos, sonriendo cansadamente, pero al fondo, justo entre dos enormes pilas de cajas de refrescos, había alguien. Un niño pequeño, de no más de 6 años, de pie, inmóvil, con una expresión vacía en el rostro. Estaba vestido con ropa vieja, casi como si fuera de otra época. Lo más perturbador de todo era que ninguno de nosotros recordaba haber visto a ese niño en la planta ese día o en cualquier otro momento. La planta es un lugar donde la seguridad es primordial. No es el tipo de sitio donde un niño pueda simplemente vagar sin que nadie lo note. Todos los empleados deben pasar por estrictos controles de seguridad y la idea de que un niño pudiera colarse sin que nadie lo viera era absurda. Pero ahí estaba, en la foto, como una mancha incómoda que no podíamos ignorar. Al principio, pensamos que debía haber una explicación lógica. Quizá era el hijo de algún trabajador que pasó inadvertido, o alguien jugando una broma pesada. Algunos incluso sugerían que tal vez era un defecto de la cámara o un juego de sombras. Pero cuanto más mirábamos la foto, más difícil era negar lo evidente: ese niño no debía estar ahí. Días después, Héctor y yo decidimos investigar un poco más. Volvimos al lugar exacto donde se había tomado la fotografía. Queríamos ver si algo, cualquier cosa, nos ayudaba a entender qué había ocurrido. Era de noche, y la planta estaba en su momento más tranquilo, con solo el sonido lejano de las máquinas trabajando. Cuando llegamos a la zona, de inmediato notamos algo raro. No era visible a simple vista, pero se sentía. El aire estaba denso, pesado, y una sensación de incomodidad se apoderó de nosotros. Héctor, que siempre había sido escéptico respecto a lo sobrenatural, se detuvo en seco y me miró con una mezcla de confusión y temor. ¿Lo sientes?, me dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Asentí, sintiendo como la temperatura había bajado notablemente. El lugar estaba frío, mucho más de lo que debería estar. No era una simple corriente de aire. Era un frío profundo, casi antinatural, que parecía emanar desde las cajas de refresco apiladas. Nos acercamos lentamente, sin decir una palabra más. De repente, algo se movió entre las cajas. No era un sonido fuerte, solo un pequeño crujido, como si alguien o algo se estuviera deslizando entre los estantes. Ambos nos quedamos inmóviles, conteniendo el aliento. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y aunque mi lógica me decía que debía ser una rata o algún animal que se había colado en la planta, una parte de mí sabía que eso no era posible. No vimos nada, pero la sensación de que no estábamos solos se intensificaba con cada segundo. Héctor fue el primero en hablar de nuevo, pero su voz era tensa, como si estuviera tratando de convencerse de que todo estaba bien. Es solo nuestra imaginación. Vámonos, esto no tiene sentido. Pero antes de que pudiéramos dar la vuelta, lo escuchamos. Un sonido claro y nítido que hizo que la piel se me erizara. Era el rítmico golpeteo de pasos pequeños, como los de un niño caminando descalzo sobre el concreto. Los pasos se acercaban, pero no podíamos ver de dónde venían. Héctor comenzó a retroceder, y yo hice lo mismo, sin apartar la vista del pasillo entre las cajas. De repente, sentí una ráfaga de aire helado en mi nuca, y algo rozó mi hombro. Fue una caricia ligera, casi como si una mano pequeña hubiera pasado por encima de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. No obstante, los pasos se detuvieron justo detrás de nosotros. Fue en ese momento cuando decidimos salir de allí. Corrimos hacia la oficina principal sin decir una palabra más. Héctor estaba pálido, y yo sentía que apenas podía respirar. Cuando llegamos, encontramos al guardia de seguridad, un hombre mayor que había trabajado en la planta desde hacía más tiempo que cualquiera de nosotros. Le contamos lo que había sucedido, esperando que nos dijera que estábamos locos o que se riera de nosotros. Pero en lugar de eso, su rostro se ensombreció. «Ustedes también lo han visto, ¿verdad?», dijo, con un tono sombrío que no esperaba.
Nos explicó que, desde hace años, muchos trabajadores habían reportado experiencias similares. Algunas personas afirmaban ver al niño de reojo, siempre en los rincones oscuros de la planta, entre las cajas o cerca de las máquinas. Otros decían que sentían su presencia, un frío inexplicable que los envolvía de repente. Algunos incluso aseguraban haber escuchado su risa, suave y distante, como si estuviera jugando, pero siempre fuera de su alcance. Lo que el guardia nos contó fue aún más inquietante. Al parecer, muchos años antes de que la planta se construyera, esa tierra había sido parte de un pequeño poblado rural. Un accidente trágico había ocurrido allí, donde un niño pequeño perdió la vida aplastado por un carro cargado de mercancía. Aunque nadie podía confirmar si la historia era cierta, las coincidencias eran demasiadas. A partir de ese día, no pude dejar de pensar en el niño. Aunque traté de mantenerme enfocado en mi trabajo, la sensación de que algo estaba mal nunca me abandonó. Varios compañeros de trabajo comenzaron a notar mi cambio de actitud. Dejé de quedarme en la planta hasta tarde y siempre evitaba pasar por esa zona solo. El tiempo pasó, pero las experiencias no cesaron. Algunos nuevos empleados también empezaron a reportar avistamientos del niño. Las autoridades de la planta trataron de ignorar los rumores, pero las historias seguían multiplicándose. Nadie podía explicarlo, y aunque algunos trataban de racionalizar lo ocurrido, en el fondo todos sabíamos que había algo en esa planta que no pertenecía a este mundo. Hoy, cada vez que miro esa foto, la imagen del niño me persigue. No sé quién era, ni por qué sigue apareciendo en la planta. Lo único que sé es que desde aquel día algo cambió en mí y en muchos de los que trabajamos allí. La planta sigue operando, como siempre, pero para algunos de nosotros ya nunca fue igual. Ese niño, esa presencia fría y persistente, sigue siendo un recordatorio de que hay cosas que simplemente no podemos comprender. El anciano del almacén. Mi nombre es Ricardo, y trabajé en un almacén de Coca-Cola en Chiapas en el año 2009. Cuando me contrataron, estaba emocionado. El trabajo no era glamoroso, pero era estable, y en esa época, cualquier empleo estable era motivo para estar agradecido. Las primeras semanas transcurrieron sin mayores problemas. El almacén estaba bien organizado, y mis tareas, aunque monótonas, eran sencillas: descargar camiones, revisar el inventario, y asegurarme de que todo estuviera listo para los envíos diarios. El almacén estaba ubicado a las afueras de la ciudad, cerca de una vieja carretera que, según los compañeros más antiguos, había sido un camino de terracería durante décadas antes de ser pavimentado. El edificio en sí era una estructura robusta, de techos altos y paredes de concreto, con el característico color rojo de Coca-Cola pintado en las columnas. Sin embargo, había algo en ese lugar que nunca me hizo sentir completamente a gusto. No podía precisar qué era. Quizá eran las luces fluorescentes parpadeantes o el eco constante que se generaba cuando movíamos cajas o empujábamos carretillas. Aún así, traté de ignorar esa sensación. Las noches, sin embargo, eran otra historia. Parte de mis responsabilidades incluía hacer el inventario al final del día, cuando la mayoría de los trabajadores ya se habían ido. En esa hora tranquila, con el almacén casi vacío, solía escuchar cosas que me hacían dudar de mi propia cordura. Al principio, eran sonidos fáciles de explicar: el crujido de las estanterías bajo el peso de las cajas o el zumbido de la maquinaria apagándose lentamente. Pero después, los sonidos comenzaron a volverse más humanos. Escuchaba pasos. Eran lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies detrás de las filas de cajas. Siempre me giraba para ver quién estaba ahí, esperando encontrarme con algún compañero de turno nocturno, pero nunca había nadie. Al principio, pensé que era el eco. El almacén era enorme y las paredes a menudo devolvían sonidos en formas extrañas. Sin embargo, con el tiempo, los pasos se volvieron más persistentes, más cercanos. A veces, sonaban como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. Una noche, mientras revisaba las estanterías del fondo, sentí una presencia detrás de mí, tan fuerte que mi piel se erizó. Me giré bruscamente,
pero no había nadie. Intenté sacudirme el nerviosismo y continuar con mi trabajo, pero esa noche no pude concentrarme. Los pasos eran más frecuentes y sentía que me observaban desde las sombras entre las cajas. Finalmente, un día decidí preguntar a mis compañeros si ellos también habían notado algo raro. La mayoría me miró con curiosidad, como si fuera el nuevo que aún no se acostumbraba al lugar, pero uno de los más veteranos, un hombre llamado Manuel, me observó en silencio durante un largo rato. Cuando los demás se alejaron, se me acercó. «¿Lo has visto, verdad?», preguntó en voz baja. «¿De qué hablas?», respondí, confundido y algo inquieto. «El viejo. El hombre que camina entre las estanterías. Todos los que llevan suficiente tiempo trabajando aquí lo han visto». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Manuel me contó que, años atrás, un hombre que había trabajado en ese almacén murió en un accidente. Según la historia, el techo del almacén había colapsado durante una tormenta, atrapando a varios trabajadores bajo los escombros. La mayoría sobrevivió, pero uno de ellos, un anciano que llevaba más de 30 años trabajando allí, no lo logró. El rumor entre los empleados era que su espíritu aún vagaba por el lugar, como si estuviera buscando algo o esperando a alguien. No quise creerlo en ese momento. Me dije a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, que lo que estaba escuchando era producto del cansancio o de mi imaginación. Pero todo cambió una noche en particular. Era cerca de la medianoche y yo estaba terminando de hacer el inventario. La mayoría de las luces del almacén ya estaban apagadas y solo quedaban encendidas las luces de emergencia que proyectaban sombras extrañas en las paredes y el suelo. Estaba revisando una lista cuando lo vi. Al principio, pensé que era un compañero, alguien que se había quedado tarde como yo. Era un hombre, caminando lentamente entre las estanterías, con un viejo uniforme de la compañía, descolorido y desgastado por el tiempo. Llevaba una gorra de Coca-Cola, una de esas que solían darles a los empleados décadas atrás. Caminaba de forma pausada, casi como si estuviera inspeccionando las cajas, exactamente igual que yo. «Oye», le grité, «¿qué haces aquí tan tarde?». El hombre no respondió. Ni siquiera pareció escucharme. Siguió caminando con la mirada fija en las cajas, como si no me hubiera notado. Fruncí el ceño y dejé lo que estaba haciendo para acercarme. Cuanto más me aproximaba, más extraño se sentía todo. La temperatura parecía bajar con cada paso que daba hacia él y mi respiración se volvió más pesada. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, el hombre se detuvo. Se quedó inmóvil, mirando una estantería alta, y entonces, justo frente a mis ojos, se desvaneció. No desapareció de golpe ni se desvaneció en el aire como en las películas. Simplemente se volvió cada vez más transparente, como si se estuviera disolviendo en la penumbra del almacén. Me quedé helado, incapaz de moverme, sintiendo como el miedo me paralizaba. Recuerdo que, después de unos segundos que parecieron horas, volví a moverme. Salí corriendo del almacén, dejando atrás las cajas, las luces parpadeantes y el frío inexplicable que llenaba el lugar. No pude dormir esa noche, y cuando regresé al trabajo al día siguiente, me encontré con Manuel en la entrada. «¿Lo viste, verdad?», me dijo sin necesidad de preguntar más. No sabía qué responder. Asentí lentamente, todavía en shock. Manuel me palmeó el hombro y me explicó que el almacén había sido reconstruido después del accidente, pero que algunas partes aún tenían los mismos cimientos antiguos. Me dijo que el hombre que había visto era probablemente Juan, el trabajador que murió en el derrumbe, y que muchos de los que habían trabajado de noche en ese almacén habían tenido encuentros similares. A partir de ese día, las noches en el almacén nunca volvieron a ser las mismas. Aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, siempre sentía que algo me observaba desde las sombras. Los pasos, aunque menos frecuentes, seguían allí, y a veces, en los rincones más oscuros del almacén, creía ver una figura con un uniforme viejo de la compañía, caminando entre las cajas, revisando el inventario como si aún estuviera vivo. Con el tiempo, dejé de hacer preguntas.
Simplemente acepté que había algo en ese lugar que no podía explicar, algo que estaba más allá de mi comprensión. Nunca volví a ver al anciano tan claramente como aquella noche, pero su presencia siempre estaba allí, flotando en el borde de mi visión, en el eco de los pasos que resonaban en el almacén vacío. En 2011, me trasladaron a otro almacén en otra ciudad y, aunque el trabajo era el mismo, nada se sentía igual. El ambiente del nuevo almacén era más ligero, más abierto. No había sombras persistentes ni pasos inexplicables. Pero, aún así, a veces, cuando el sol se ponía y el almacén quedaba en silencio, pensaba en aquel viejo almacén en Chiapas y me preguntaba si Juan seguía caminando entre las estanterías, buscando lo que sea que había perdido en aquella noche fatal. Ahora, cada vez que veo una botella de Coca-Cola, recuerdo aquellos días. No puedo evitar pensar en la vida que llevamos día a día, en cómo lugares tan comunes pueden guardar historias oscuras y, en ocasiones, inexplicables. Me pregunto cuántos otros han tenido experiencias similares, cuántos almacenes, fábricas y oficinas en todo el mundo albergan secretos que nunca serán completamente revelados. Pero yo lo sé. He estado ahí. He sentido el frío en la nuca, he visto lo imposible desvanecerse frente a mis ojos. Y cada noche, en la tranquilidad de mi casa, cuando cierro los ojos para dormir, aún escucho aquellos pasos, siempre detrás de mí, siempre esperando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.